Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Ya quedan pocos a este 2024. Invitada hoy, Elina Cruz, académica de la Pontificia Universidad Católica, la Escuela de Derecho, abogada experta en temas de libre competencia. Y le voy a dar un contexto porque le mira, bueno, primero, gracias por estar acá, Elina. Gracias por participar. Gracias por la invitación, Iván. Bueno, ¿por qué está Elina acá? No porque les guste tanto hablar con abogados, es que porque Elina está teniendo sus 15 minutos de fama, porque Elina es una de las abogadas del grupo que representó a Papelera Cerrillos en un caso que para muchos que saben más de esto que yo dicen que es emblemático y sienta presente, es un caso, un supremazo, la Corte Suprema, la tercera sala, hace 10 días más o menos, falló que Papelera Cerrillo había sido un rival, un competidor que había sido afectado por la colusión, la famosa colusión del papel, el caso en que CMPC y SCA Chile fueron multados, castigados, etcétera, y este caso, un competidor fue al Tribunal de la Libre Competencia originalmente para decir esta colusión me afectó y fue la causa principal por la cual yo tuve que quebrar. El Tribunal de la Libre Competencia no le dio la razón y de ahí fueron a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema fallaron 5-0, unánime, una sala que aún presidía el ex juez Sergio Muñoz, y es un fallo que ha causado mucho revuelo. Hay gente que dice que la Corte falló en el fondo por un tema que se hizo justicia, pero que usó argumentos legales que bajo la legislación chilena es un área un poco gris. Yo no soy el experto, la que hizo el alegato y la que escribió mucho de esto es Elina, por eso le invitamos. Elina, cuéntanos un poco el caso, sin entrar en legalismo, pero cuéntanos un poco el fondo del caso y por qué tú crees que este fue un fallo importante y que no es tan raro que hayan fallado de esta forma. Claro, Iván, mira, a ver, como partí a contar un poco que yo lo que hice fue un informe imparcial respecto de este caso, ya que lo hago en muchos casos de libre competencia, dado que yo además tengo un doctorado en economía, entonces tengo como el lado económico y el lado numérico de la industria, y además el lado, ¿no es cierto?, jurídico. Este caso, en dos palabras, eh, es importante legalmente, básicamente por dos razones. La primera es que tenemos la colusión de la empresa CMPC con SCA, la colusión del confort, como se ha llamado, ¿no es cierto?, en la cual, si ustedes recuerdan, hubo una delación compensada por parte de CMPC, ¿ya? En la cual se confiesa, y realmente la confesión de ellos es muy fuerte en cuanto no solamente se confiesa por la cantidad de años y por la cantidad de dinero que significa esto por sí otros consumidores, pero también es interesante que las conductas que ellos delatan son bastante impresionantes para la prensa, si tú quieres o no, y para todos nosotros, como por ejemplo haber votado los computadores Canal San Carlos. Ya no sé si es algo que ustedes se acuerdan, pero que estaba en la declaración, ¿no es cierto? Otras cosas también bien impresionantes, como que se juntaban todos los jueves al lado de la bomba de bomberos de Apoquindo para ponerse de acuerdo y que nadie tuviese comunicación, por ejemplo, por escrito. Entonces, habían elementos de este juicio inicial, digamos, de si existió colusión o no entre CMPC y SCA. SCA lo negaba, SCA el primero que alegó hasta el final, y hasta hoy día lo alega, aunque lo perdió hace mucho tiempo, SCA todavía alega que lo obligaron, ¿ya?, a hacer esto. Fue obligado por CMPC, lo cual está bien, en mi opinión es un poco ridículo que te obliguen a ganar plata, pero bueno, así es. Sí constan en el expediente inicial varias amenazas de parte de CMPC por parte de la Corte Suprema, cuando hizo la misma interrogación a la Suprema en el juicio inicial. Tanto así que de repente sale, si no siguen nuestro acuerdo, ustedes van a salir de aquí con pijama de palo. Así de fuerte. Y bueno, tras este caso enorme de colusión, ¿no es cierto?, del mercado, el segundo elemento es que entra una modificación legal en vigor, ¿ya?, que ya está en vigor, pero es la primera vez que se utiliza, ¿ya? Y esa modificación legal consiste en que
a partir del año 2016 realmente, se puede pedir indemnización de perjuicios por los casos de colusión en el mismo Tribunal de Libre Competencia. Antes esto se pedía exclusivamente en los tribunales civiles a través de un juicio que se supone que era sumario, pero ha sido muy difícil para nosotros los que nos dedicamos a libre competencia lograr tener indemnizaciones en esta materia. Ya, por eso, porque los tribunales civiles hay que partir desde el juez de letras, antiguamente, luego la Corte de Apelación, luego la Suprema. Entonces, claramente ellos no sabían de lo que estábamos hablando, había que empezar a ver todo de nuevo, de alguna u otra forma, independiente de lo que dijera la ley. Claro. Y se logró la indemnización más grande que logramos, que yo participé en ese juicio, fue Chile Tabaco, que fueron $2 millones, pero fue extremadamente difícil y extremadamente raro, o sea, fue un outlier de todo punto de vista, una excepción. ¿Ya? ¿Por qué entonces se traslada a esta facultad? Se traslada a esta facultad, ¿no es cierto?, al Tribunal de Libre Competencia, porque ahí efectivamente acá tenemos, ¿no es cierto?, jueces que son economistas, jueces que son ingenieros, no solamente jueces, abogados, o sea, personas que saben de números y que por lo tanto van a poder sacar una conclusión bastante más aceptada y rápida respecto de la indemnización de perjuicio. ¿Ya? Entonces son como los dos elementos de este juicio. Llega entonces, en este escenario en que tenemos un acuerdo de colusión que muchos conocen, pero sí quiero dejar claro que hay un elemento que a lo mejor la gente no tiene tan claro de la colusión. El primer elemento es el precio. ¿No es cierto? Que todos saben que se subió el precio, después que se indemnizaron 7.000 pesos, pero todo eso fue voluntario, ¿no? Lo que la gente no sabe tanto, tal vez, es que se repartió el mercado. Entonces, CMPC se quedó con el 76% del mercado y SCA con el 24% del mercado. Ese fue el acuerdo, ¿ya? Por tanto, cuando uno lo piensa así, y es que algo que no se pensó por el Tribunal de Libre Competencia en su momento, y es sorprendente, ¿ya? ¿Cómo tú puedes tener un acuerdo que sí fue efectivo, porque fue sancionado, fue efectivo, fue eficiente, se logró, ¿no es cierto?, por más de 10 años, abarcar el 100% del mercado, lograr el acuerdo que se había planteado? ¿Cómo podrías tú decir entonces que no afecta a terceros? O sea, es absurdo. Si tú y yo nos dividimos 50-50 del mercado, 70-30, lo que sea, por definición, si hay otra persona adentro, vamos a sacarla, ¿no? Ese es el acuerdo, está implícito, digamos, ni siquiera muy implícito en el acuerdo que estamos haciendo. Y esa parte no la tomó el Tribunal de la Libre Competencia. No se tomó, no se alegó tampoco, se alegó una cosa bastante más, en su primera instancia se alegó una cosa bastante más jurídica, como los elementos de la responsabilidad, etcétera, etcétera, que son lo que se alegaba antiguamente en los tribunales civiles. Está bastante bien. Pero voy a decir una cosa que a mí me molesta mucho, porque a ver, esta sentencia, la libre competencia, se basa en el libre mercado. ¿Ya? La libre competencia como concepto fue planteada por primera vez por Friedrich Hayek. ¿Ya? Nuevamente Adam Smith. O sea, sin la mano invisible, sin todo este cuento, no tenemos libre competencia. Entonces quiero dejar eso como claro, porque hay a veces una confusión en esta sentencia de que aquí se está produciendo un daño a una empresa dado digamos, la mala relación que se percibe de las personas entre, que no voy a entrar a dar mi opinión personal porque no vale nada, digamos, entre lo que es las empresas y la autoridad que tienen. Entonces, en el fondo, y el gobierno específicamente, ¿no? Y las permisologías y todas estas cosas que nos han vuelto un poquito locos últimamente, pero que el crecimiento está bajo, que las empresas están en problemas, etc. Entonces, en definitiva, decir que esto es parte de eso, primero es el error. Lo meten en el mismo saco como que el fallo es antiempresa, algo así, más o menos. El fallo es antiempresa, y por eso es tan difícil encontrar gente que hable. Y es tan absurdo. Este fallo es a favor de las empresas. Cualquier fallo que sea de libre competencia, es decir, que restituya el equilibrio oferta-demanda, es un fallo que favorece a las empresas. ¿Por qué? Porque la libre competencia funciona en la medida que tú tengas una empresa eficiente. Si esta hubiera sido una empresa ineficiente, que entró al mercado
y se hubiese ido del mercado porque en realidad sus costos eran muy altos, por ejemplo, eso es una empresa ineficiente, es una lástima, da pena, pero se hubiera tenido que ir, porque esto es libre competencia, señores, esto se trata de lograr los mejores servicios, la mejor asignación de los recursos en una economía. Los mejores servicios, los mejores precios, la mayor diversidad también para los consumidores, a veces se confunde un poco, no es solo consumidores, también para los productores, para la eficiencia. Entonces, en el fondo, aquí hay una sentencia poderosamente de mercado, en favor del mercado. Y esto nos dice y les dice a todas las empresas que están ahí afuera, que quieren surgir y que son pymes, les da una luz de esperanza, de decir, ¿sabéis qué? A lo mejor el abuso que están cometiendo contra ti, que no tiene por qué ser una corrupción, que puede ser un abuso, puede ser un dominante, que a lo mejor tantos, es que no quiero dar ejemplos reales porque es difícil, pero tantas personas están tratando de entrar a un mercado y se encuentran con barreras erigidas artificialmente por competidores, ya que no los dejan entrar y que abusan de su poder de mercado. El poder de mercado no es malo. El poder, tener mucho poder en un mercado, ser Google, no es un pecado. Al revés, vamos a felicitarlos, porque gracias por darnos tan buen servicio. A menos que Google empiece a ser el que monopoliza, por ejemplo, todas las publicidades hoy día, Google Ads. Y entonces por eso está siendo investigado. Y ahí hay un abuso de ese poder. Si no hay abuso de ese poder, no existe. Entonces, primero, esta es una señal a todas las empresas de que, señores, esto se puede entrar a Chile, o sea, hay muchos otros problemas, pero desde el punto de vista de la libre competencia, usted puede entrar, usted va a ser protegido si usted es una empresa eficiente. Si usted es una empresa eficiente, la vamos a proteger hasta el final. Sí, la sabe. Déjame hacer una pregunta del tema de lo inédito, porque esto sienta hasta cierto punto jurisprudencia. Si tú tuvieras que explicarle a una persona más laica legal, ¿cuál es el mensaje más fuerte o más claro o más importante del fallo? Yo creo que el mensaje más importante del fallo es: se puede entrar al mercado chileno desde el punto de vista de, aunque hayan empresas grandes, aunque hayan empresas coludidas, se puede entrar. Y si usted, señor, lo hace bien, eso es todo lo que tienen que entender. Y si usted lo hace a cualquier mercado, desde señor que se pone a manejar un Uber hasta, o sea, un super micro empresario, hasta grandes empresarios, hasta más medianos, hasta más cualquier tamaño. En fondo, entre al mercado chileno desde el punto de vista de libre competencia nuevamente, porque Chile tiene un sistema que lo va a proteger, que se va a ir, y muchas veces lo ha hecho, se va a ir contra el gobierno si el gobierno lo está molestando, se va a ir contra las empresas si estas empresas están cometiendo un delito y no lo están dejando entrar. No se van y se sienten amenazadas por usted, no los vamos a proteger. Y no los vamos a proteger porque nos caiga bien. Los vamos a proteger porque usted es un actor que va a generar probablemente una baja de precios cuando entre al mercado, que va a generar innovación, que va a generar un producto nuevo, y eso es lo que nosotros queremos para la economía chilena hoy día. Ese es el mensaje. ¿Sí? Una pregunta, nosotros hablamos, para hacer transparente, nosotros hablamos la semana pasada, no, para entender un poco más y preparar la entrevista. Yo hablé con fuentes que muy cercanas a la investigación original que hizo la Fiscalía Nacional Económica, que fue la que destapó todo este caso de la colusión. Y uno de ellos me dice, mira, el problema que yo veo desde el punto de vista técnico, y nuevamente yo acá repito, no soy abogado ni experto en leyes, pero me interesaría que tú lo rebatieras o lo respondieras, es que voy a tratar estoy leyendo esto porque lo anotó para entenderlo bien, hacer la pregunta bien. Dice, mira, acá están dando indemnización, pero para la indemnización bajo la ley chilena tú tienes que haber ya antes probado el delito. Y el delito que se probó, con la delación compensada, etcétera, de colusión, no es el mismo delito al que este caso está pidiendo por la cual lo compensen. Entonces, más allá si en el fondo del caso se hizo justicia porque esta empresa se vio afectada, desde el punto de vista nuevamente técnico-legal, como es la legislación en Chile, no debería haberse fallado así. Sí, no sé si lo expliqué bien. Sí, pero muy bien. Yo creo, Iván, que muy bien. Yo creo que efectivamente faltó hacer la parte de la causalidad bien. En la primera, o sea, en la parte del Tribunal de Libre Competencia, es decir, por qué, cómo
cómo se generó la quiebra de Cerrillos a partir de la conducta de colusión. Porque en el fondo, eso fue lo que se alegó. Lo lógico hubiera sido que se hubiera alegado que fue a partir del abuso que se generó a raíz de la colusión. ¿Qué tipo de abuso? El más importante, y te voy a poner el ejemplo más patente, que no está en ningún expediente, es el caso en que Unimark, en épocas aquellas, ¿no? Año más o menos 2005, perdón. Papelera Cerrillos trae servilletas con 3 colores. ¿Ya? Esa es la gran innovación. En ese momento era una innovación en este mercado extremadamente alta. Las pone, ¿ya?, en un exhibidor. Se las sacan a los 10 minutos. ¿Ya? Y después de eso, de haber traído las máquinas de Brasil, tal, llega CMPC y los otros y empiezan a comprar. SCA no compró nunca. Y se van a comprar las máquinas de primera industria a, qué sé yo, a otros lugares, a Europa directamente, pero recién esas máquinas llegan 6 meses después, que pueden generar, porque antes no existían las máquinas, en ese momento ninguno de estos grandes tenía máquinas con más de un color para servilletas. ¿Ya? Esto es un ejemplo bastante obvio. Entonces se demandó por la colusión, pero no por el abuso que significó que me sacaran a mí del mercado, yo Cerrillos, porque a ti no te gustó que yo pusiera las servilletas y me fuiste a sacar del mercado porque efectivamente no te convenía. Y eran servilletas con estas decoraciones. Entonces, eso es lo que se critica, pero te diría, ¿cuál es el contraargumento? El primero y el más importante es que el recurso de reclamación, que es el que se interpone ante la tercera sala o ante la Corte Suprema, siempre es la tercera sala la que ha visto estos temas, ¿ya? Es un verdadero dicho por la tercera sala, no por el exministro Jorge Muñoz, Sergio Muñoz, perdón, no por él, sino digamos por la primera que estuvo a cargo desde que se creó el Tribunal de Libre Competencia. Antes existían otras instancias, pero no existía este recurso, ¿ya? Que era la ministra Sandoval. Presidido por ella, el año 2004, 2005, en realidad el tribunal se crea el 2004, el 2005 ya se establece que el recurso de reclamación es un verdadero recurso de apelación. ¿Qué significa eso para nosotros? Para todos los que no somos o son abogados, ¿qué significa? Significa que yo puedo alegar todo de nuevo, en el fondo. Yo aquí puedo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no alegué bien esta parte, entonces ahora la voy a sacar y la voy a alegar. Entonces la Corte tiene todo el derecho a verla de nuevo, por tanto ese argumento de decir, oye, el Tribunal de Libre Competencia no se alegó esta parte, bueno, no importa porque lo alegamos después, cosa que está restablecida por la Corte. Y tal como tú dijiste un punto muy importante, se establece una suerte de jurisprudencia. La libre competencia en Chile, que comienza técnicamente el año 59, pero en la realidad el decreto que usamos hoy día, que es un decreto ley, que se dicta en octubre del 73, fíjate, muy luego, tras el golpe de Estado, dice en su artículo 1, se sancionarán todas las conductas contrarias a la libre competencia. Y después dice, por ejemplo, y ahí termina la parte sustantiva de la ley. Entonces, ¿qué significa esto? No tenemos una ley enorme que nos detalle cuáles son las conductas sancionadas. Tenemos un gran abanico de conductas que pueden ser sancionados y que es lo correcto. Esto se copió directamente del Sherman y el Act y del Clayton Act de Estados Unidos, de lo mismo que Canadá, lo mismo que Europa, lo mismo que Inglaterra, lo mismo que todos los sistemas anglosajones. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la libre competencia? Que las sentencias han ido desarrollando la libre competencia desde el año 73 en adelante. Las comisiones preventivas, antiguas y resolutivas, y luego el Tribunal de Libre Competencia, que se creó en el año 2004, acompañado por la Fiscalía Nacional Económica, que, ojo, la Fiscalía Nacional Económica ha funcionado extraordinariamente bien siempre. O sea, cuando uno mira hoy día todo lo que está pasando en Chile, que parece Netflix, pero mira el Ministerio Público y su actuar, ¿no? Mira el actuar del Ministerio Público
a uno le dan ganas de llorar, porque viendo la Fiscalía Nacional Económica y conociendo la Fiscalía Nacional Económica que existe desde el año 1963, cuando efectivamente sí había un tema de cárcel, ¿ya? Para la corrupción, porque esto partió así, ¿ya? Luego se eliminó y se puso de nuevo. Así que aquí esta cuestión, a mí no me vengan con que esto nunca fue sancionatorio, siempre fue penal, desde un inicio. Entonces, y resulta que la Fiscalía Nacional Económica, ¿tenemos filtraciones? No. ¿Tenemos show? No. Y resulta que podemos lograr sentencias eficientes. ¿Y qué es lo bueno de todo este sistema? O lo malo, o la realidad nomás. Lo increíble de este sistema, yo encuentro, es que las sentencias van generando la ley. Tanto así que cuando el tribunal cambia la idea, ¿ya? Porque cambia la noción, cree que el mercado ha evolucionado, cualquier cosa, lo dice, vamos a modificar el criterio de esta sentencia anterior. Entonces actúa exactamente igual, y esto es algo en que todos los académicos estamos de acuerdo, así que vengan a discutirlo, porque realmente, ¿ya? Y todos los abogados, o sea, todos los abogados tenemos que litigar de acuerdo a lo que dice el tribunal, ante el tribunal. No podemos litigar de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre. ¿Ya? Y lo que dice el tribunal además es muy parecido a lo que dicen los tribunales fuera, porque como la ley está copiada, entonces tú les puedes citar directamente casos de afuera que tienen un impacto directo en tu sentencia hoy día, ¿ya? Y eso te dice mucho, porque no es, o sea, se supone que, ¿no es cierto?, el ministro Sergio Muñoz creaba todas estas sentencias para todos, y en el fondo son sentencias. Claro, que él había más o menos influenciado a la sala, y mi respuesta es siempre, bueno, fue 5-0, ¿son tan débiles el resto de la sala? Claro, y además que se dice que en el caso de ISAPRE, que puede ser cierto, yo ahí no me voy a meter, pero en los casos de ISAPRE o en los casos medioambientales antiguamente, también se decía que él, ¿no es cierto?, crea sentencias erga omnes, o sea que le afectan a todos, como si fueran leyes, ¿ya? No respeta el efecto relativo de la sentencia, o sea que esta sentencia se aplica solo a las partes que están ahí, señor, diciendo yo quiero esto, y solo se le aplica a esa persona, ¿ya? Bueno, resulta que en libre competencia, mucho antes que la Corte Suprema tuviera un rol, ¿ya? Porque esto del 33 al 2004 no tuvo un rol el Supremo. Desde siempre nuestro sistema ha funcionado en base a sentencias. Por lo tanto, las sentencias, porque la ley es tan breve, la parte sustantiva de la ley, me refiero, es tan leve, como te decía, está corta, ¿cierto? Lo que se genera es que efectivamente tengamos esta sentencia que se les dice erga omnes, pero que nos afectan a todos. Yo la ley la saco de la sentencia. A diferencia de las otras cosas, no está por supuesto establecido en ninguna parte, es contrario a nuestro sistema, todo lo anterior. Pero a nadie le ha prestado, porque ha sido un sistema que ha funcionado muy bien para todos. O sea, tiene mucha racionalidad las sentencias que ha dictado desde las comisiones hasta lo que hoy día es el tribunal. Uno puede estar de acuerdo más o menos. Y después la Suprema se ha ido uniendo, y en el fondo también entonces se ha incluido la instancia de la Corte Suprema como parte de, si uno quiere, la legislación de libre competencia. Y eso es lo que, y eso no tiene la culpa Sergio Muñoz, porque yo entiendo que en los otros casos de ISAPRE y qué sé yo, a lo mejor sí, él ha creado sentencias que le afectan a todos, pero en este caso él no tiene nada que ver. Y que él haya estado presente en la sala puede ser su último gran golpe. Sí, pero también puede ser que, y lo más probable, que si fue 5-0, es que la gente esté de acuerdo en una cosa. Es necesario decirle a un tribunal, pienso yo, y repito esto, porque lo que faltó alegar fue la causalidad bien armada, o armarla bien como estructura en primera instancia. Tanto así que yo quiero decir algo: a mí el Tribunal de Libre Competencia me desilusiona. Me desilusiona. Yo quiero decir, transparentar que yo he sido candidata y he estado en la terna, la primera en la terna, las últimas 3 veces, y no he quedado para ser ministra del tribunal. Pero habiendo dicho eso, no lo digo a raíz de eso, lo digo a raíz de realmente mi pensamiento académico independiente. Fue tan terrible lo que se alegó en la sala para que Nicolás Rojas, el presidente del Tribunal de Libre Competencia, que redactó la sentencia, que yo conozco mucho, que le tengo mucho respeto, pero Nicolás, era necesario sancionar
a Papelera Cerrillos con una demanda temeraria. O sea, les cargó las costas. Una demanda temeraria es aquella que es tan, voy a decirlo en términos coloquiales, es tan descarada, ya porque tú no puedes creer que se esté pidiendo una cosa tan descarada, que es una sanción para los abogados, finalmente, que tiene que pagar la empresa. Pero se le dicen, usted, su cliente, ¿sabe qué? Usted tuvo abogados tan re malos, ese es el objetivo, que se vio la ley cuando puso esta ley. Claro. Usted va a tener que pagar en costa porque puso una demanda temeraria, o sea, puso una demanda que no tenía ningún fundamento en la vida. Y condena. Es una cosa muy excepcional. En el Tribunal de Libre Competencia yo creo que no se ha utilizado. ¿Ya? Puede que se haya utilizado algo de alguna vez, por supuesto, no es algo que uno esté ahí encima, pero cuando no hay ninguna razón plausible para litigar. Entonces uno dice, bueno, ahí cuando dice, ya está bien, el tribunal rechaza, pero ese rechazo tiene se va un poquito a la punta. O sea, cuando uno mira como el punto de vista... Y no se entendió. Sí, Se me está acabando el tiempo y no se entendió. Te tengo que hacer la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Que también se la hacen abogados, incluso abogados que no están de acuerdo con el fallo, pero que dicen, bueno, si fallaron a favor, tampoco entienden bien los argumentos o creen que no está justificado en el fallo, ¿por qué le redujeron tanto la indemnización? ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Cómo lo explicarías? Lo que pasa es que, como te dije, la causalidad no se explicó bien. Eso es imposible. No se podía... A ver, te lo explico súper simple. Se pidió mal en primera instancia. Y cuando tú pides algo, cuando está en la parte que se llama petitoria, o sea, cuando tú estás pidiendo eso, no se puede cambiar después. Eso tú ya no lo puedes cambiar. O sea, lamentablemente todos sabíamos que pasara lo que pasara, no se iba a poder cambiar porque en el fondo trataba de atribuir los daños reales que sufrió Cerrillos efectivamente, a esta empresa, a SMPC y SSA, iba a ser casi imposible porque ahí no estaba tan clara la causalidad, había muchos elementos, había la declaración de quiebra, tú lo mencionaste, había otros elementos, pero lo que sí se podía establecer, que es lo mismo que estableció en la sentencia de Chile Tabaco, los $2 millones, que fue citada dos partes, por CMPC y por nosotros el alegato. En el fondo, se dijo ahí, en esa sentencia, que lo importante era qué porcentaje de mercado se hubiese podido adquirir sin esta conducta. Si eso es un criterio bueno o malo, yo tengo dudas, pues estoy muy honesta, porque lo que dice la Corte generosamente, quiero decir, generosamente la Corte dice, supongamos que hubiera tenido un 3% del mercado, que esto representa esto, y por lo tanto son 5.000 UF, pero es algo que inventa en el fondo la Corte de alguna forma, o sea, crea, no tiene una base, un sustento empírico, económico basado en un informe, ¿ya? Como si lo tuvo en Chile Tabaco, que supone que hubiera tenido el 36% de participación de mercado filipinos. Entonces, esta es la razón que se le otorga una indemnización y una indemnización baja. Es cierto que eso es discutible porque eso no lo pidió. Se pidió, pero muy por debajo, y al final eso... En definitiva, fue la Corte que generosamente dijo, señores, esta es la vía. O sea, si ustedes van a pedir el día de mañana indemnización, tienen que pedir por lo que dejaron de ganar. ¿Qué pasó? No por lo que ustedes creen que en su mente perdieron efectivamente. Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿eso le puede gustar o no? Entiendo que a alguien no le guste, porque es discutible. O sea, estamos hablando de cosas que a lo mejor tú me puedes decir, oye, pero no dejaron de ganar. O sea, ¿y cómo se sabe cuánto dejaron de ganar? Toda la razón. Ok, se entiende. ¿Me explico eso? Bueno, o sea, sí, se entiende. Podríamos seguir dando otra media hora, pero ya nos pasamos como 7 minutos y me van a retar los sponsors. No, está bien, súper entretenido. Ojalá que la gente que lo vea a la hora que lo ve, porque la plataforma después se sube y lo ven on demand a la hora que quieren en las diferentes plataformas de mostrador, lo entiendan, que hayamos sido suficientemente claros. Para nosotros y para mí creo que es un caso súper importante, y creo que los casos de libre competencia muchas veces en Chile somos como más de la boca para afuera, y a la hora de los que hubo no, por ahí no nos gusta tanto. Pero gracias por estar acá, Elina, espero que no sea la primera vez, vamos a seguir conversando y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Iván.